Título: El altar de los suspiros. Dicen que en cada iglesia se reza, pero en la nuestra se gemía. Mi nombre ya no importa. Aquí las palabras se disuelven entre el incienso y los secretos. Solo diré que fui enviada a aquel convento para purificar mi alma, para huir del deseo, para servir a Dios con un corazón limpio. Pero lo que encontré tras los muros de piedra no era una casa de fe, sino un santuario de carne. La primera noche el silencio era tan espeso que podía oír mi propio pulso golpeando dentro del pecho. Caminé descalza por los pasillos, guiada por la tenue luz de las velas. Todo olía a cera derretida y a algo más, algo cálido, húmedo, vivo. Desde la capilla venía un murmullo, un susurro entrecortado, como un rezo pronunciado entre jadeos. Me acerqué y vi a través de la rendija de la puerta. Las sombras de las monjas danzaban sobre los muros, sus cuerpos cubiertos solo por los hábitos entreabiertos. En el centro el padre Elías elevaba un cáliz, pero no contenía vino, era sangre. Su voz temblaba mientras decía: «Este es el cuerpo que nos libera del pecado y del pudor». El aire se volvió más pesado. Un coro de respiraciones llenó la sala, como si cada gemido fuera una plegaria. Me quedé inmóvil, entre el miedo y la fascinación. Una parte de mí quería huir, otra quería comprender. Porque había algo en esa misa, algo antiguo, prohibido, irresistible. De pronto una mano se posó sobre mi hombro. Era la hermana Clara, con una sonrisa serena, casi maternal. «No temas, hija. Aquí el placer es una forma de oración». Sus dedos, fríos como el mármol del altar, me guiaron hacia adentro. Las velas parpadeaban proyectando cuerpos entrelazados, labios que rezaban nombres sagrados como si fueran pecados. El padre Elías me miró, y su mirada fue más intensa que cualquier fuego. «Ven», murmuró, «Dios escucha mejor cuando el alma tiembla». Me arrodillé. No sabía si estaba rezando o rindiéndome. Las campanas del monasterio sonaron 3 veces. Y en ese instante comprendí que ya no había camino de regreso. Esa fue mi primera noche en la misa del placer. La noche en que la fe se mezcló con el deseo. Y el suspiro se convirtió en oración. Título: El cuerpo del Cristo dormido. El amanecer nunca llegaba del todo a aquel convento. La luz parecía tener miedo de entrar, como si los muros guardaran un pacto con la oscuridad. Después de la primera misa, yo ya no era la misma. Sentía en la piel una quemadura invisible, un calor que no venía del fuego, sino de algo más profundo, del deseo que había despertado sin permiso. Padre Elías no me habló durante el día. Pasó frente a mí varias veces, con su sotana negra rozando el suelo, su mirada fija en el crucifijo del altar. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía que el aire se detenía. Él sabía. Yo también lo sabía. Entre nosotros había nacido algo que no debía existir dentro de una iglesia. Esa noche las campanas sonaron solo una vez. Era la señal. Entré a la capilla y la encontré vacía. Las velas encendidas dibujaban figuras que parecían moverse. En el centro el Cristo del altar, una escultura antigua, de madera agrietada, tenía una expresión distinta. Sus labios, antes sellados, parecían entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar. Entonces lo vi, padre Elías arrodillado frente al crucifijo con la frente apoyada en los pies del Cristo. Sus labios rozaban la madera como si besaran carne viva. «Perdónanos, Señor», susurró, «porque solo en el placer recordamos que fuimos creados por ti». Yo di un paso hacia atrás, pero el suelo crujió. Él levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y algo más, una mezcla de devoción y locura. «Sor Amara», dijo mi nombre con voz temblorosa, «¿acaso no sientes la presencia? Él está aquí». Me tomó de la mano y la guió hasta el pecho del Cristo. La madera estaba tibia. ¿Palpitaba? Retrocedí aterrada, pero él me sostuvo. «No temas.
El cuerpo de Dios duerme y nosotros somos su aliento. Su otra mano subió lentamente hasta mi cuello como si quisiera bendecirme, pero su pulgar trazó un círculo sobre mi piel. El placer no es pecado si nace del amor a lo divino. Mi respiración se volvió temblorosa. Quise rezar, pero las palabras no salían. Solo un gemido. Y entonces escuché algo imposible, una exhalación que no venía de ninguno de nosotros. El Cristo había suspirado. Las velas se apagaron de golpe. En la oscuridad, la voz del Padre resonó, baja, hipnótica. El cuerpo del Señor despierta cuando lo tocan los que creen. Y en ese instante comprendí. En aquella iglesia, la fe tenía forma de deseo. Y el deseo era la única oración que él escuchaba. Título: La confesión de las llamas. Esa noche el viento soplaba como si el mismo infierno respirara detrás de los muros del convento. Yo no podía dormir. Desde la misa del día anterior, cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del Cristo moviéndose, exhalando vida. Sentía su mirada en mi piel, en mi respiración, en el lugar más oculto de mi cuerpo. A medianoche un grito rompió el silencio. Venía del claustro. Corrí descalza, el corazón golpeándome las costillas. Al llegar, la escena me heló la sangre. La hermana Clara estaba arrodillada frente al altar pequeño del corredor, con el hábito rasgado, el cuerpo temblando. En sus manos sostenía un rosario ardiendo. He sentido su presencia, él me ha purificado con fuego. Gritaba entre lágrimas. El padre Elías apareció de pronto, envuelto en su sotana negra, con una calma que dolía. «Apagad las luces», ordenó. Ninguna llama se extingue hasta que confiesa su verdad. Nos quedamos en penumbra. Las sombras se movían como si tuvieran hambre. Clara levantó la cabeza, sus ojos estaban vacíos, llenos de éxtasis y locura. El Espíritu Santo me tomó, murmuró, y en su calor he sentido el cielo. Elías la miró con ternura, casi con orgullo. El fuego no castiga, hija. Solo revela. Luego se volvió hacia mí. Sor Amara, ¿aún temes al deseo, aún lo llamas pecado? No supe responder. El olor a cera derretida y carne quemada se mezclaba con el incienso. La hermana Clara seguía temblando, repitiendo oraciones entre sollozos. Sus labios se abrían para decir Dios y se cerraban para ahogar un gemido. Padre Elías extendió su mano hacia mí. Ven. Mira cómo el alma se purifica cuando se entrega sin culpa. Me acerqué. La piel de Clara ardía al tacto, pero sus ojos estaban llenos de paz. En ese instante una chispa del rosario encendido cayó sobre mi muñeca. Sentí el dolor y el placer confundirse, un mismo latido en dos cuerpos distintos. Elías susurró al oído de Clara. Confiesa, hija. Y ella entre sollozos confesó no sus pecados, sino sus deseos. Uno por uno pronunciados con una voz que parecía más canto que llanto. Con cada palabra, el fuego del rosario se apagaba lentamente, como si el perdón naciera del ardor mismo. Cuando terminó, el padre dijo en voz baja. Dios habla a través de la llama, y la llama no miente. Las campanas sonaron 3 veces. Elías me miró. Tú serás la próxima en confesar. Y mientras las sombras danzaban en los muros, comprendí que la verdadera penitencia no era arrodillarse ante Dios, sino desnudar el alma ante el deseo. Título: El vino del deseo. El amanecer llegó teñido de un rojo imposible. Desde mi celda, el cielo parecía sangrar sobre el campanario, como si Dios nos estuviera observando a través de una herida abierta. No podía apartar de mi mente la imagen de la hermana Clara ardiendo en oración. Su rostro aún me perseguía, un equilibrio perfecto entre el dolor y el éxtasis. Aquella tarde Padre Elías anunció que habría una misa especial, una ceremonia de redención. Nadie preguntó por qué. En este convento ya nadie preguntaba nada. Solo obedecíamos como si el silencio fuera otro sacramento.
Cuando entré a la capilla, el aire olía distinto, a incienso sí, pero también a algo más, un perfume denso, casi carnal. Sobre el altar había un cáliz dorado lleno de un líquido oscuro. No era vino. Su textura era más espesa, más viva. Padre Elías nos miró, su voz profunda resonando como una plegaria perdida. Hoy beberemos del fruto que nace entre el dolor y el deseo. Este es el vino que une la carne con el alma. Las monjas se arrodillaron, una a una. Yo observé cómo el cáliz pasaba de mano en mano. Al tocar los labios de cada hermana, ellas cerraban los ojos y suspiraban, como si un secreto ardiente les atravesara el pecho. Cuando llegó a mí, dudé. El líquido se movía como si respirara. Bebe, Sor Amara, murmuró el padre. Solo quien prueba la sangre del deseo entiende el idioma del cielo. Lo hice. Un sabor metálico caliente me llenó la boca. Bajó por mi garganta como una llama. Mis rodillas temblaron. Y entonces escuché su voz. No la del padre, sino otra. Una voz dentro de mí. Entrégate, así te escucharé. Mi respiración se volvió caótica. Elías se acercó, tomó mi rostro entre sus manos. ¿Lo sientes? Asentí sin poder hablar. Él está contigo. Él te ha elegido. De pronto las luces se apagaron. Solo el altar seguía brillando con un resplandor rojizo, como si emanara desde dentro. Las monjas comenzaron a cantar un cántico antiguo sin palabras, puro sonido. Y el cáliz comenzó a hervir. Vi burbujas formarse, luego estallar, liberando un aroma dulzón y salvaje. El líquido subió hasta el borde, como si una fuerza invisible lo empujara. Padre Elías sonrió, y sus ojos se volvieron negros por un instante. El vino vive. Él nos escucha. Una gota cayó sobre mis labios. Sentí que el mundo giraba. Los muros de piedra se derretían en un suspiro. Vi cuerpos mezclándose con sombras, vírgenes rezando entre suspiros, crucifijos que sangraban. Y en el centro de todo, una figura luminosa, con alas rotas, me observaba. Cuando abrí los ojos, estaba sola frente al altar. El cáliz vacío. Mis manos manchadas de rojo. El padre había desaparecido. Solo quedó un eco flotando en la oscuridad. El placer también puede ser sagrado. Título: El secreto del coro. Esa noche el convento respiraba como un cuerpo dormido. El viento golpeaba los vitrales y cada ráfaga hacía gemir las maderas del techo, como si la iglesia misma recordara los pecados de sus muros. Yo aún tenía el sabor del vino en los labios, dulce, metálico, eterno. Desde que lo bebí, no podía distinguir entre oración y deseo. Decidí ir al coro, ese lugar prohibido donde las voces se mezclaban con el incienso y la culpa. Desde allí se oía mejor el eco de las misas nocturnas. Subí los escalones con el corazón desbocado, cuidando que mis pasos no despertaran a las sombras. Al llegar, me recibió el sonido de un canto. Pero no era el de las hermanas. Era una voz solitaria, femenina, que brotaba desde lo profundo del templo. Cantaba en un idioma antiguo, tan bello que dolía escucharlo. Las notas parecían tocar la piel. Me incliné sobre la baranda y vi el altar iluminado por una sola vela. Nadie allí. Sin embargo, el canto seguía. Entonces lo noté, provenía del órgano. Las teclas se movían solas. Una melodía lenta, sensual, como si el aire mismo respirara al compás. Un escalofrío me recorrió. Bajé las escaleras sin pensarlo. Al acercarme al instrumento vi que estaba cubierto por una fina capa de polvo, y sobre el banco, una marca fresca, la forma de una mano. ¿Quién eres?, susurré. La respuesta no vino de una boca, sino de las paredes. Una voz suave, trémula, resonó en mi mente. Yo canté para él, y él me escuchó con placer. Giré y entonces la vi.
una mujer vestida de monja, pero su hábito era de otra época. Sus ojos brillaban como brasas. Su rostro pálido, hermoso, imposible. Morí aquí, dijo en el coro cantando el himno del deseo. Padre Elías me llamó su ángel. Pero Dios nunca me perdonó. Intenté retroceder, pero sus pies no tocaban el suelo. ¿Qué quieres de mí? Ella sonrió. Continuar la misa. Que tu voz sea la mía. El órgano comenzó a tocar de nuevo sin manos, sin aire, con un sonido que parecía venir del fondo de la tierra. Las velas del altar se encendieron solas, una a una. Y en cada llama vi un rostro distinto, mujeres, todas iguales a mí, todas con los labios manchados de rojo. La aparición se acercó hasta que su aliento helado tocó mi oído. Canta, Sor Amara. En esta iglesia, el placer también necesita un coro. No recuerdo si obedecí por fe o por miedo. Solo sé que abrí la boca, y mi voz salió mezclada con la suya. El eco ascendió hasta el techo, haciendo temblar las campanas. Esa fue la noche en que comprendí que el pecado también puede tener armonía. Y que a veces el infierno canta con la voz de un ángel. Título: El espejo del pecado. No dormí después de aquella noche. Mi voz aún vibraba dentro del pecho, mezclada con la del fantasma que cantó conmigo. Cada eco era una caricia y una condena. El convento estaba en silencio, pero yo podía escuchar un murmullo que venía de los muros, como si cada piedra recordara un gemido antiguo. A la mañana siguiente la hermana Clara me dijo que el padre Elías me esperaba en la sala de confesión. Hoy mirarás tus faltas frente al reflejo de Dios, murmuró. No entendí hasta que lo vi. En el centro del confesionario no había reclinatorio ni crucifijo. Solo un espejo. Antiguo, enorme, con un marco de madera negra tallado con símbolos que no eran cruces, sino cuerpos entrelazados. Padre Elías estaba de pie frente a él. Su voz era más suave que nunca, casi paternal. Aquí no confiesas con palabras, Sor Amara. Aquí confiesas con la mirada. El reflejo devolvía mi imagen distorsionada. La luz de las velas la hacía temblar, viva, ajena. Cuando intenté apartar la vista, él tomó mi mentón entre los dedos. Mírate. No huyas del alma que habita tu carne. Obedecí. Y entonces sucedió. Mi reflejo sonrió. Yo no. El corazón se me detuvo. La figura del espejo se movía con vida propia, un segundo antes que yo. Sus labios pronunciaron palabras que no podía oír, pero las entendí. No temas. Yo soy la tú que él desea. Sentí un calor ascender por mi cuerpo, la misma fiebre que había conocido en las misas secretas. Padre Elías se arrodilló detrás de mí y susurró. Dios se muestra en el deseo que intentas ocultar. Déjalo salir. El reflejo empezó a despojarse del hábito. Mi respiración se aceleró. Las velas ardieron con fuerza, derramando cera sobre el suelo. Y entonces en el vidrio vi algo imposible, Padre Elías y yo entrelazados, fundidos en una danza lenta, reverente, como si nuestros cuerpos fueran oraciones. El verdadero Elías seguía detrás de mí, inmóvil. Pero en el espejo su rostro era otro, ojos negros, sonrisa de ángel caído. Él está aquí, dijo. El espejo es su ventana. De pronto un sonido agudo llenó el aire. El vidrio comenzó a temblar. Grietas finas se abrieron como venas. Una gota roja brotó desde el centro y corrió hacia abajo. El espejo sangraba. Elías se levantó, su mirada fija en el reflejo moribundo. La verdad siempre duele cuando nace, susurró. Me tomó de los hombros y me acercó al cristal. Toca tu pecado y serás libre. Obedecí. El frío del vidrio me cortó la piel, y una corriente eléctrica atravesó mi cuerpo. Vi destellos, imágenes, memorias que no eran mías, mujeres, siglos atrás, repitiendo el mismo rito. Todas ante el mismo espejo.
Todas creyendo amar a Dios. Cuando abrí los ojos estaba sola. El espejo roto. Elías había desaparecido. Y mi reflejo seguía sonriendo desde el otro lado del cristal. Título: La hostia que ardía. El amanecer llegó con un silencio tan espeso que parecía un castigo. Desde el espejo roto, la sangre se había secado, pero su reflejo seguía vivo en mi mente. No había vuelto a ver al padre Elías en 2 días. Las hermanas murmuraban que estaba en ayuno, hablando directamente con el espíritu. Pero yo sabía que algo más se estaba gestando. Algo que olía a fuego, no a fe. Esa tarde la campana sonó solo una vez. La señal. Bajé al templo. Las luces estaban apagadas y en el aire flotaba un perfume espeso, como si el incienso ocultara el olor de algo quemado. En el altar, padre Elías esperaba. Sus manos sostenían una bandeja de plata con decenas de hostias consagradas. Esta noche, dijo con voz baja, casi dulce, probaremos el verdadero cuerpo de Dios. No el de la liturgia, sino el que respira en nosotros. Sus ojos me buscaron. Sor Amara, ven. Hoy tú abrirás la comunión. Me acerqué con las piernas temblando. Las hostias parecían normales, pero al mirarlas de cerca noté que latían, como si tuvieran un pulso débil. Padre Elías tomó una y la sostuvo frente a mí. El cuerpo de Cristo, murmuró, que arde por amor a sus hijas. La colocó en mi lengua. El sabor fue inmediato: hierro, fuego, vida. La hostia se derritió dentro de mi boca, caliente como una brasa. Sentí que me consumía desde dentro, como si un corazón ajeno latiera bajo mi piel. Mis ojos se nublaron. Y entonces lo escuché. Una voz. La misma de siempre, pero más nítida. Tu cuerpo es mi templo, no reces, arde. Caí de rodillas. No de dolor, sino de entrega. Las hermanas comenzaron a comulgar una por una, y pronto toda la capilla se llenó de un murmullo salvaje. Las hostias se derretían en sus bocas, dejando un resplandor rojizo en sus labios. Algunas lloraban, otras reían, otras gemían entre rezos. Elías levantó los brazos, su rostro cubierto por lágrimas de sangre. Dios se manifiesta en el ardor, no en la culpa, gritó. Sentid su calor, dejad que os consuma. Las velas estallaron, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. En cada sombra reconocí gestos humanos, manos unidas, cuerpos entrelazados, oraciones que se confundían con besos. Sentí que algo subía desde mi pecho hasta la garganta. Un fuego líquido, incontrolable. Abrí la boca, y de ella salió humo. Elías me miró con devoción. Has sido marcada, susurró. Él te ha elegido como su fuego viviente. Entonces lo vi. Detrás del altar, el crucifijo comenzó a gotear cera ardiente. No, no era cera. Era piel. La imagen de Cristo abrió lentamente los ojos. De su boca salió un hilo de humo y con una voz antigua, dulce y terrible, dijo: Esto no es mi cuerpo, es el tuyo. Las campanas del convento repicaron solas, sin manos humanas que las tocaran. Y yo, arrodillada entre lágrimas y llamas, comprendí que en esa iglesia ya no se comulgaba con fe, sino con fuego. Título: El jardín de las penitentes. Esa noche el cielo se abrió sobre el convento como una herida oscura. Llovía con violencia, y cada trueno parecía resonar dentro de mí. La hostia aún ardía en mi garganta, sentía su fuego, pequeño pero vivo, como si una chispa divina me respirara por dentro. No podía rezar. Cada vez que lo intentaba, las palabras se derretían en susurros sin nombre. Padre Elías no apareció en la misa de la mañana. Fue la hermana Clara quien me buscó en mi celda. Llevaba los ojos rojos de tanto llorar, pero su voz sonaba extrañamente calma. El padre quiere verte, dijo. En el jardín.
El jardín del convento siempre había sido un lugar de silencio, de flores pálidas y tierra húmeda. Pero esa noche no era un jardín, era una boca abierta. Entre las estatuas de los santos, vi antorchas encendidas y figuras encapuchadas. El olor del incienso se mezclaba con el de la lluvia y el sudor. Padre Elías estaba en el centro con el rostro cubierto por una tela blanca manchada de vino. A sus pies un círculo de mujeres arrodilladas, las monjas más antiguas, cantaban un rezo que no reconocí. Un rezo sin latín, sin Dios. Bienvenida, Sor Amara, dijo él. Aquí las almas se desnudan para ser nuevas. El suelo estaba cubierto de pétalos y cera. A cada paso, el barro se mezclaba con sangre. ¿Qué es este lugar?, logré preguntar. Elías sonrió con ternura. El jardín de las penitentes. Aquí las vírgenes aprenden a florecer ante los ojos del Señor. Una de las monjas, temblorosa, se levantó y comenzó a despojarse del hábito. No había vergüenza en sus gestos, solo devoción. Padre Elías la ungió con un líquido rojo que parecía vino, pero su aroma era distinto. Más denso. Más humano. Cada gota es un recuerdo de culpa, explicó. Cada cuerpo una oración sin palabras. Las antorchas se inclinaron con el viento. Las sombras bailaban sobre los muros, formando figuras de deseo, de castigo, de entrega. Las monjas se tocaron el pecho, el vientre, la garganta, y el cántico se volvió un gemido colectivo, un coro de almas ardiendo. Elías se acercó a mí, tomó mi mano y la colocó sobre su corazón. ¿Lo sientes? Sí. Latía con violencia, como si dentro de él viviera algo más que un hombre. Es el pulso de Dios. Él está aquí observando cada estremecimiento. Entonces escuché un sonido nuevo, un lamento suave, proveniente de debajo de la tierra. Elías levantó la antorcha y señaló el suelo. Había una trampilla. Abajo están las que fallaron, susurró. Las que no resistieron el éxtasis. Sus raíces alimentan nuestras flores. La lluvia se volvió más fuerte. Las monjas cantaban más alto, cada vez más cerca del frenesí. Elías me miró con ojos encendidos. Esta noche tú serás la nueva flor del jardín. Quise huir, pero el suelo se abrió bajo mis pies. Caí entre raíces húmedas, cuerpos entrelazados y rosarios rotos. Y en la oscuridad una voz, la del espejo, la del Cristo, la del deseo, susurró. No temas, Amara. El Edén siempre se regó con sangre. Título: El pacto del incensario. Desperté envuelta en humo. No sabía si había pasado una noche o un siglo bajo tierra. Todo olía a incienso, pero no al que usábamos en las misas. Este era más denso, casi dulce, como el aliento de algo que acaba de nacer. Cuando abrí los ojos vi el techo abovedado de piedra y sobre mí cientos de incensarios colgando, balanceándose solos, exhalando nubes blancas que parecían respirar. Una voz conocida habló entre el humo. No temas, hija del fuego. Padre Elías apareció sin sotana, vestido con una túnica gris que apenas cubría su piel. En el pecho llevaba una marca, un círculo atravesado por una línea, como una herida convertida en símbolo. Has sido elegida para conocer lo que ningún mortal debe ver. Traté de incorporarme, pero el aire era espeso, intoxicante. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de un calor que crecía desde dentro. ¿Dónde estoy? Él sonrió. En el corazón del templo. Aquí nació la fe, y el deseo de los ángeles. Elías levantó una copa de cristal llena del mismo vino oscuro de las misas. Lo vertió sobre los incensarios, y el humo cambió de color, se volvió rojo como la sangre recién derramada. Este humo no sube al cielo, dijo. Desciende. Es la respiración del que habita bajo nosotros. Sus ojos, brillando como brasas, me buscaron. ¿Crees que solo Dios escucha nuestras plegarias? No, Amara. También hay oídos en el abismo.
Y ellos, también responden. El suelo vibró levemente. De las grietas emergió un rumor, como un coro de voces lejanas. No eran humanas. Cantaban mi nombre. Elías extendió su mano. Haz el pacto. Une tu alma a la llama que nunca se apaga. Me acercó un incensario encendido. Dentro, entre las brasas, vi algo moverse, un corazón. Humano. Todavía latiendo. El humo que emanaba de él era hipnótico. Cada hermana ha ofrecido un deseo. Tú ofrecerás el tuyo. Mi garganta se cerró. ¿Y qué obtendré? Él sonrió despacio con una ternura monstruosa. La verdad. Y el poder de amar a Dios sin límites, ni cielo. El aire se tornó pesado. Elías tomó mi mano y la llevó sobre las brasas. No dolía. El fuego me reconocía. Entonces desde el humo una figura comenzó a formarse, alas negras, rostro luminoso, ojos de compasión infinita y tristeza eterna. Un ángel. Pero no del cielo. Su voz llenó el lugar. He esperado siglos para volver a sentir el calor de una oración sincera. Mi cuerpo tembló. Su mirada me atravesó como un beso y una daga. Elías se arrodilló. Este es el mensajero del otro rostro de Dios. El ángel me observó y susurró. El amor y el pecado son gemelos, Amara, a quien rezarás cuando descubras que son lo mismo. El incensario se rompió. El humo me envolvió por completo. Y en el instante antes de perder el sentido, supe que ya no pertenecía al cielo. Ni a la tierra. Título: El crucifijo de carne. Desperté con el sabor del hierro en la boca. Mis manos estaban manchadas de rojo, y sobre mi piel quedaban marcas en forma de cruces pequeñas, como besos quemados. El aire olía a cera y a carne. El silencio del convento era distinto, pesado, expectante. Algo había cambiado. Algo había nacido. Al salir de mi celda, noté que las paredes transpiraban humedad, o sangre. Los retratos de los santos estaban cubiertos con velos negros. Y al final del pasillo, la puerta de la capilla, entreabierta, dejaba escapar un resplandor tibio y una melodía tenue, como un rezo que gemía. Entré. Y lo vi. El altar ya no era de piedra. Era de carne. Un cuerpo humano extendido, respirando, clavado por espinas doradas. Sus ojos estaban vendados, pero de sus labios escapaba un murmullo, un lamento dulce, casi sensual. A su alrededor, las monjas rezaban en voz baja, con los dedos manchados de vino y fuego. Padre Elías estaba de pie detrás del crucifijo viviente. Su rostro brillaba con una calma inhumana. El Cristo verdadero ha despertado, dijo. La madera nunca sangró por nosotros, pero la carne sí. Yo di un paso atrás, horrorizada y fascinada. El cuerpo del crucificado se estremeció como si me hubiera oído. Y entonces habló. Amara. Mi nombre salió de su boca como un suspiro. Reconocí la voz. Era la del ángel del incensario. No temas, dijo Elías. El cielo lo expulsó por amar demasiado. Aquí le damos un altar. La figura en el crucifijo comenzó a moverse. Sus músculos se tensaban con un ritmo que parecía latir junto al mío. De las heridas brotaba una luz rojiza, cálida, viva. Elías extendió sus brazos hacia mí. Toca su costado. Siente el milagro. Me acerqué sin voluntad propia. La piel del Cristo estaba tibia, húmeda. Bajo mis dedos su corazón palpitaba. Un temblor me recorrió el cuerpo entero. ¿Lo sientes?, preguntó Elías. Cada latido es un rezo. Cada gemido una absolución. El cuerpo abrió lentamente los ojos. Eran de un azul imposible. He esperado siglos por tu toque, Amara, murmuró el crucificado. Tú me harás completo.
Elías colocó un cáliz bajo sus pies. La sangre comenzó a gotear, espesa, brillante. Las hermanas se acercaron para beber, una por una, sus labios temblando entre plegarias. Cuando me tocó el turno, el Padre tomó mi mano y la hundió en el cáliz. Este es el pacto eterno, fe hecha carne, carne hecha oración. El líquido me quemó la piel, pero no me solté. En su ardor había una dulzura extraña, un poder antiguo. Y entonces el crucifijo habló otra vez. No bebas aún. Primero, entrégate. La capilla entera vibró. Las velas se apagaron. Y en la oscuridad una luz roja emanó del cuerpo clavado, expandiéndose hasta envolverlo todo. Vi sombras de alas, cuerpos, lenguas de fuego. Y en el centro la voz del ángel, su risa triste. El cielo y el infierno se tocan, cuando alguien ama lo suficiente para arder. Cuando abrí los ojos estaba sola. El altar había vuelto a ser de piedra. Pero sobre él, donde antes estaba el crucifijo, quedaban gotas de sangre fresca. Y la marca de una mano, pequeña, igual a la mía. Título: La misa donde el placer era oración. Las campanas sonaron 13 veces esa noche. Ninguna más, ninguna menos. El sonido atravesó las paredes como un lamento y me arrancó del sueño. Sabía lo que significaba. Era la señal de la misa del placer. La última. Me vestí temblando. El hábito estaba húmedo como si el tejido recordara el sudor y la culpa de tantas noches pasadas. En el pasillo las demás hermanas avanzaban en silencio con las velas encendidas y los ojos cerrados, como sonámbulas guiadas por una fe enferma. El aire del templo era denso, casi sólido. El altar, cubierto con telas rojas, olía a vino, incienso y carne. Padre Elías nos esperaba. Sus manos estaban desnudas, manchadas de sangre seca, su voz, serena y profunda, llenó el espacio. Esta es la misa final, hijas mías. Hoy no rezaremos para el cielo, sino con él. Las luces se apagaron. Solo quedaron las velas y nuestros cuerpos. Elías levantó el cáliz de oro y lo inclinó. De su interior cayó un líquido oscuro que se derramó por el altar como una herida abierta. En este vino arde el espíritu de los que ya amaron sin miedo. Las hermanas comenzaron a cantar un canto bajo entrecortado, que se confundía con la respiración. El sonido de las voces se volvió una marea. Y entonces algo cambió en el aire. No era solo calor. Era presencia. Una brisa invisible recorrió la capilla, apagando las velas una a una. Del techo cayó ceniza. Y en el altar, la sangre empezó a moverse. Subía por las manos de Elías, cubriéndolo entero, hasta mancharle el rostro. Sus ojos se tornaron de un dorado inhumano. Él ha llegado, dijo, el que une el dolor con el éxtasis. Las monjas comenzaron a despojarse del hábito, no por deseo, sino por entrega. Elías extendió los brazos sobre ellas. No hay pecado donde hay devoción. El coro se elevó, cada voz una súplica, cada gemido una oración. Yo sentí mi cuerpo temblar. Una fuerza invisible me arrastró hacia el altar. Elías me recibió con una sonrisa iluminada por la locura. Tú, Amara, eres la hostia viva. Eres el templo. Me colocó sobre la piedra tibia. La superficie palpitaba, como si respirara conmigo. Elías se arrodilló, no para adorarme, sino para rezar sobre mi piel. Sus palabras no eran humanas, eran antiguas, rotas, pronunciadas por bocas que ya no existían. El aire vibró. Del suelo brotó una luz roja, líquida, envolviendo a todos. Las hermanas cayeron en éxtasis, los rostros bañados de lágrimas y placer. Y entonces lo sentí, una presencia detrás de mí alada, inmensa, ardiente. Una voz resonó en cada rincón del templo, la misma que me había seguido desde la primera noche. No hay diferencia entre rezar y arder, entre amar y morir. Tú lo has comprendido, Amara.
Padre Elías lloraba. Las campanas sonaron una última vez. Y en ese instante comprendí que el placer no era el pecado original, sino la verdadera forma de adoración. El cielo tembló. El templo se cubrió de fuego. Y todos, uno a uno, nos convertimos en llamas que rezaban. Título: El eco de las campanas rotas. El silencio llegó después del fuego. Un silencio espeso, sagrado, lleno de ceniza y respiraciones que ya no existían. Abrí los ojos entre el humo. El templo ardía, pero el fuego no quemaba, acariciaba. Las llamas recorrían los vitrales como lenguas que bendecían los pecados. Busqué a las hermanas. No quedaba ninguna. Solo sombras arrodilladas e inmóviles, cubiertas de cera y luz. Y en el altar, el cáliz vacío. Padre Elías yacía frente a él, con los brazos abiertos, los ojos en blanco y una sonrisa que parecía aún rezar. Me arrastré hasta su lado. Su piel aún estaba tibia. Padre, murmuré. Sus labios se movieron apenas. Ya está hecho. Entonces escuché el sonido. Leve, distante e imposible. Las campanas. Pero estaban rotas, lo sabía. Yo misma las había visto caer durante la misa. Y sin embargo sonaban. Cada campanada parecía venir de debajo de la tierra. Me levanté. El suelo vibraba bajo mis pies. Las grietas del mármol se abrían, dejando escapar una luz roja. Y del fondo de esa luz, una figura comenzó a emerger. Era él. El ángel del incensario. Desnudo, cubierto de polvo y oro. Sus alas negras se abrían lentamente como si recordaran el cielo solo por nostalgia. Sus ojos me buscaron, llenos de tristeza y deseo. El sacrificio está completo, dijo. La oración se ha convertido en carne. Di un paso atrás. ¿Qué soy ahora?, pregunté. Él sonrió acercándose hasta que su aliento me tocó el rostro. Eres el eco de lo que Dios quiso callar. El viento se levantó. Las llamas comenzaron a apagarse una por una, dejando el templo sumido en una penumbra dorada. El ángel extendió su mano y la colocó sobre mi pecho. Su tacto era frío, pero su voz ardía. El placer no muere, Amara. Solo cambia de nombre. Donde hubo fuego, habrá fe. Donde hubo gemido, habrá canto. Detrás de mí, las sombras de las monjas se levantaron. Sus cuerpos se desmoronaban en polvo, pero de sus bocas salían susurros. Oraciones rotas. Canciones sin palabras. El eco de las campanas seguía marcando el ritmo de sus voces. El ángel me miró por última vez. Tu misa no termina. Ahora tú llevarás el altar contigo. Y antes de desaparecer, me besó la frente. La piel me ardió como si me hubiera tatuado fuego. La marca tenía forma de cruz, pero latía. El templo se derrumbó en silencio. Y yo caminé hacia la noche, desnuda bajo la lluvia de ceniza, escuchando aún el eco de las campanas rotas que me seguían a cada paso. Dicen que el convento nunca existió. Dicen que fue una alucinación colectiva, una leyenda. Pero cuando cae la medianoche y el viento huele a incienso, hay quienes aseguran escucharme rezar entre suspiros. Porque en algún lugar, en cada iglesia vacía, aún resuena la misa donde el placer era oración. Epílogo, la última oración de Amara. Escribo estas palabras con manos que ya no sienten el frío. No sé si estoy viva o si sigo rezando desde un lugar donde el tiempo no existe. Solo sé que cada noche, cuando el silencio baja sobre el mundo, escucho las campanas rotas llamándome otra vez. Han pasado años, o tal vez siglos, desde la misa del placer. El convento ya no está, pero sus cimientos siguen latiendo bajo la tierra, alimentados por los cuerpos que se ofrecieron en nombre del amor y del fuego. Yo caminé lejos, entre aldeas que no conocen mi nombre.
Pero en cada iglesia donde entro, las velas tiemblan, las imágenes sangran, y el aire se llena de ese perfume antiguo, mezcla de vino, incienso y deseo. La gente me llama la mujer sin sombra. Dicen que mi voz cura y condena. Que cuando rezo, los hombres sueñan con ángeles que lloran placer. Y las mujeres sienten el fuego de una fe que no pide permiso. Yo no los contradigo. ¿Cómo explicarles que ya no sirvo al cielo ni al infierno? Que soy solo el eco de un Dios que aprendió a sentir. A veces, cuando la luna está baja, me arrodillo y rezo. Pero no como antes. Ya no pido perdón. Rezo para recordar el sonido de su voz, la del ángel que me amó en medio del incendio. Rezo para no olvidar su mirada, la ternura que me consumió hasta hacerme eterna. Una noche lo volví a ver. Apareció entre la niebla, cubierto de polvo y luz. ¿Sigues rezando, Amara?, me preguntó. Yo sonreí. No. Sigo ardiendo. Él me tomó del rostro, y en su toque comprendí que el fuego nunca se había ido. Vivía en mí. Y con una voz que ya no era humana, le susurré mi última oración. Si el placer es pecado, entonces el cielo también lo es. Porque solo los que aman hasta arder entienden lo que significa creer. El ángel sonrió. Las campanas sonaron una última vez. Y el viento llevó mi nombre, disperso entre los rezos de las que aún sueñan. Dicen que cuando cae la medianoche, si escuchas con el corazón, oirás una voz femenina susurrar dentro de los templos vacíos. No reces. No temas. Arde. Y entonces comprenderás que en algún rincón del alma del mundo, la misa del placer nunca terminó.